querría agradecer a la organización y a todos los que estamos participando en este seminario, en este congreso, porque realmente creo que es una oportunidad excelente para poder intercambiar los conocimientos, las experiencias que tenemos unos con otros y seguir desarrollando de una manera cada vez más efectiva el seguro agrario. La mesa de debate que voy a estar moderando versa sobre las nuevas tecnologías disponibles para el seguro agropecuario. Realmente en los últimos años las nuevas tecnologías han invadido y han influenciado profundamente toda nuestra vida. No hay más que mirar en nuestros bolsillos, donde tenemos teléfonos móviles inteligentes que nos están dando un montón de datos que necesitamos instantáneamente, pulseritas que nos están monitorizando nuestros pasos, nuestro sueño. La tecnología está invadiendo de alguna manera y mejorando nuestra vida, nuestra calidad de vida. En el agro, en la agricultura, vemos, por otra parte, que podemos encontrar un comportamiento un tanto bipolar. Por una parte, tenemos agricultores que han usado la tecnología con un gran desarrollo. Solo cabe pensar, por ejemplo, que el GPS se introdujo primero en los tractores antes de que fuera utilizado en los propios coches, que fuera vulgarizado. Pero también nos encontramos sectores agrícolas, aquí nos acompañan muchos productores, como nos comentaron en la presentación, donde ese acceso a la tecnología no es tan avanzado. Pero yo quiero pensar que la agricultura se puede considerar un sector de futuro, un sector innovador que siempre ha ido de la mano su crecimiento de las nuevas tecnologías. Ahora bien, cuando pensamos en el seguro agrario, me da la sensación que también encontramos un escenario un tanto bipolar. Encontramos compañías que tienen un gran desarrollo. El otro día estaba escuchando una charla de un compañero reasegurador y decía que él no podía comprender cómo había todavía compañías de seguro que no utilizaban sistemas de información geográfica. Para él no era comprensible que todavía pasara eso. Es cierto que todavía muchas compañías no se han adaptado, no han dado el salto, pero también es verdad, por dar una cara de la moneda un poquito más positiva, que hay escenarios y hay contextos en los que ya se usan plataformas web interactivas que facilitan el desarrollo y la comunicación entre asegurador, asegurado, a veces reasegurador e instituciones cuando tienen involucradas subvenciones, usan tablet PC para las peritaciones, desde luego usan tecnología SIGPAC. Entonces, digamos que nos encontramos con esos dos contextos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías adaptadas para el seguro agropecuario, me gustaría aterrizar el tema yendo a la base de lo que es el seguro agropecuario. Al final, el seguro agropecuario trata de proteger al agricultor frente a eventos y tomar ante un evento determinadas acciones. Para eso, yo podría considerar que hay tres pasos. Un primer paso sería la captación de datos. La captación de datos con las nuevas tecnologías, hoy tenemos múltiples herramientas. Captores que se colocan en la planta o en el suelo, que te miden la humedad, te dicen cómo va evolucionando la fisiología del cultivo, cuál es el grado de humedad también de la planta. Tenemos teléfonos móviles, tenemos GPS, tenemos estaciones meteorológicas automáticas que nos van dando los datos climáticos de manera automática. Tenemos la tecnología satelital que también nos capta datos. Ese es el primer parte, captar datos. Luego hay una tercera componente, soy consciente que me estoy saltando la segunda, que sería la difusión de esos datos. Para la difusión de esos datos, también las nuevas tecnologías nos dan muchas herramientas. Tenemos nuevamente las plataformas web interactivas, tenemos internet, tenemos los teléfonos móviles, incluso tenemos el papel, que es una nueva tecnología desarrollada desde hace muchos años. Me he dejado para el final la parte intermedia, que es la de interpretación de los datos. Es la parte más compleja de todo el proceso desde mi punto de vista. Para esta interpretación de los datos también se podría discriminar entre dos modelos que no son antagonistas, sino más bien complementarios. Por una parte, tendríamos los expertos, que con su leal saber entender, con su know-how, son capaces de analizar esos datos y darnos una salida, darnos unas conclusiones.
pero también tenemos unas herramientas muy potentes que son las modelizaciones. Las modelizaciones se basan en el gran desarrollo de los cerebros informáticos para, con los datos obtenidos, darnos mejor capacidad de toma de decisión, evidentemente conectado también con los expertos. En este contexto, me gustaría presentaros al primer ponente de hoy. Por favor, si alguien no habla inglés, les sugeriría que se acercara a coger un pinganillo, porque la presentación será desarrollada en inglés. Nuestro colega es Ole Larsen, es director del Centro de Investigación del Agua y Medio Ambiente. Es una institución privada. Hablando con él, me ha llamado mucho la atención que esta institución privada cuenta con más de 1.200 trabajadores. 1.000 de ellos se dedican a la parte productiva, otros 200 se dedican a la investigación con el dinero, con los beneficios que han captado los otros empleados. Me parece algo a destacar, cuando menos. Ole centra su atención en el desarrollo y aplicación de nuevas herramientas y metodologías para gestión de riesgo de desastres. El centro de investigación que dirige se enfoca en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión del agua y del medio ambiente. Muchas gracias, por favor. Okay. Good. Thank you very much. I think I sit too much down, so I hope you don't mind that I stand up. There should come a presentation, I hope. Here we are. Excellent. Here we go. Yes, I'd like to talk a little bit about new available technologies for agricultural insurance. I made a small agenda, first of all talking about the risk and some of the data sources I will mention, and then hopefully rounding off with a few new sensors and inspiration for what may happen in the near future. First of all, agricultural risks, all of you are aware of it, there are many of them. Most prominent probably weather risk when we talk about insurance, and we would think of rainfall, temperature, and other extreme events that influence our crop production. I would just focus on precipitation in this talk, not because the other aspects are not interesting, but giving 10 minutes is a short time, so I'll try to limit it for that. I'd like to start showing a map of where a normal country will measure precipitation. This map you see here is from where I'm coming from. I traveled the way from Singapore to Mexico, and I'm actually very, very proud of being here, and I thank you all for taking time to listen to me and for the organizers to invite this fantastic event. But this is actually home for me currently. Singapore is this small island down in the bottom, and the rest is the Malaysian peninsula. What you see on this map is a typical situation of how countries monitor rainfall. The blue dots, they're precipitation stations. That's where we measure rainfall, and they are pretty big on this map. In fact, they're about this size, and there are some 100 of them. But what you notice immediately on the map is where big holes and gaps in where we put up stations, because we put up stations where people live. We put up stations in cities, and we put up stations that have been at a location for a long time in a city, but not to monitor actually rainfall for agricultural production. So if we would look at the rainfall across the agricultural production in a country like Malaysia, these rainfall stations may not at all be a good choice to actually base whatever work we're dealing with. So if we would like to go a step further and make another kind of insurance which is not directly related to the crop yield, but for instance is related to an index of something, then a good prominent index for agricultural production could be precipitation, because without water plants will not grow. And there is at least some correlation between the amount of precipitation and crop yield. But we have to translate it from there into something that we can easily measure and understand and can use as an objective measure when we are quantifying and using an index like precipitation for insurance. So there is a need for something easy to measure, to monitor, something that is objective, something that is easily to understand for other people, plus of course a whole lot more things that you know a lot more about than I do. But just to show you some of the problems we have with weather stations, we at DHI develop our own rainfall radar, and the radar works at very high resolution. So we measure rainfall at a hectare level, so 100 by 100 meter. When we calibrate our radar, we put out 9 rain gauges on 1 hectare. And we have to do that because the stations themselves
show about 20% variability. So if we only use one station, the chance that we can calibrate our radar is next to zero. To measure rainfall adequately on 1 hectare, we typically need in the order of 9 rain stations. Now we can look at Malaysia again and look at some hundreds and see how they are distributed, and it's easy to conclude that we actually have a problem in many places. So problems is good. What can we do? We may have new data sources, and we can logically think of going 2 ways from where we are now. We can go in the one direction that we put up more and more and more sensors, that we get rain gauges everywhere, that we measure everywhere where we are. We can also go in a way that we maybe aggregate and average a little bit more. Now, averaging and aggregating usually mean that you take the helicopter perspective, move a little bit away from where you are situated, and look at larger scale. This is what you can do when you're using, for instance, the Tropical Rainfall Measurement Mission satellites that has been put up for about 14 years ago. I'll show you some data from these, what we can do with the data, as well as the other end of the spectrum, which is the new sensors that are developed. The Tropical Rainfall Measurement Mission is a number of satellites that have been put up in space. There is a whole family of satellites, and they orbit around the Earth and measure every 3 hours a rainfall number for the location we are in. They measure in a resolution of about 27 by 27 kilometers at equator. It's somewhat smaller when we go further north or south. We have 14 years of history where we have exactly the same type of measurement on each spot where there has been measured for 14 years. Now, even that is often more than we have when we look at station data. The data, just to make a comparison for a study we did for Costa Rica for the development of an insurance product, we were looking at first, should we just use the station data? And what you may be able to see, you can't, it's too small, but in these tables, I just listed rain gauges. And what you would see is that in the same period of time, we have rain gauging stations where some of the stations collectively lacked 370 data points, 370 days out of 12 years. That's more than a year. That's more than 10% of the time that we lack information from a station. We can also look at another table and see where are they situated. And most of these stations are situated in lowland, along the shoreline and at the coast, and not where agricultural production is. At the same time, most of the rain gauges are reporting only 24-hour numbers. And we can easily imagine that we have a rainfall that starts at noon and ends at noon. So the 2 extreme events are actually not that extreme. We just have 2 days with lots of rain, for instance. So that is an issue. So TRMM provides a lot of better data set to use in a country like Costa Rica and possibly many other places where station data may not be the ideal solution. We use the TRMM in a very simple way to make flood and drought assessments, and they are used for insurance products in Philippines, Jamaica, St. Lucia, Grenada, possibly soon also Costa Rica. And these insurance products are basically made using the rainfall data as a proxy for agricultural production. So you could say it's an agricultural potential, but the whole advantage of these data is that we have them in minutes into a computer. We download them every 3 hours. We have a new data set. Our assessment of these data can be done automatically. And we can use and apply the same kind of statistical methodology that we would use if we would have probabilistically based triggers if we want to do that. Of course, we could also look at specific areas and schedule to crop calendars or schedule to other things like that. But we have developed a standard kind of data that we have actually put online, and they are available for you to look at. So I'd like to show you some of these data. This is a data set, I just opened it this morning from Mexico, and just to see what happened lately here in Mexico. On 9th of May, it gave a lot of rain in this part of Mexico. I hope some of you can confirm it, that is correct. On the real-time assessment, we recognize that this was actually pretty extreme, with rainfall events probably more than 30, 40, 50-year return period within small areas. These are assessments they are put out right away. We could have looked further in the standard processing of the data that we can provide. And this data set you see here is our
so-called standardized precipitation index, which is just working on month and which is at this point in time not crop specific for Mexico, but what this was just looking at is what is the rainfall variability in a given period of time. And here we just looked at 2011 for a 6-month period before September. And what you see here is, of course, what I think most people remember, that 2011 was a year where we had drought, and we actually have index values that we can link directly to a probability. And we actually have the millimeter values that we could link directly into a crop productivity for this kind of rainfall. The way we use it, the systems we are setting up, this is again just an example of a running system for Costa Rica, is that we tailor the system to take down the satellite data, process the data, and in an event, and the examples you see here from Costa Rica, just show basically the real-time assessment of rainfall, in this case resulting from some tropical storms that hit Costa Rica and caused flooding. But it is exactly the same we are doing when we're looking at drought, then we just look at very low millimeter water. Now the real strength is, of course, if we can get away from just looking at precipitation, because it's not only rainfall that is important. We may actually be able to irrigate. We may also have a groundwater that the plants can live from. We may have different crop varieties and different timing aspects. So we have developed an integrated hydrological toolbox that allow us to simulate, based on physical equation, the entire land-based hydrology. What you see in this sketch here is just an attempt to show the different, you can say, differential equations we are solving for an integrated water modeling. Of course, we need data coming in, precipitation, snow melt, a vegetation-based evapotranspiration and infiltration model. We will hear more about that in a minute from Jim. What you see there is basically a kind of modeling that shows what the plant is taking up, how much water they're evaporating. We look at irrigation, we look at the overall unsaturated flow, groundwater flow, as well as flow in channels and flooding. A linkage into TRMM seems obvious because this kind of linkage will give us an enhanced benefit. Now just jump to a water balance data set for a model we made for Thailand. And this data set shows you in the upper panel 2 lines. One line is the measured water balance we had in the catchment, meaning the measured discharges in all rivers and our water balances that we can assemble out of data. And the other line is a model result based on normal station-based precipitation data. What you see on the lower panel is our model result in water balance as well as the time series when we are looking at using the TRMM data set. And I think even non-modelers would recognize that the TRMM data set in this case are far better. And they are, of course, far better because they are distributed across the entire catchment and not only at locations where we, for historical reasons, have had a rain gauge for years. Now, new sensors to tap on where you started before with your smartphones. I just counted on my Samsung sensor, I have around 9 sensors, digital sensors. They're very different from the weather stations and monitoring systems that have been implemented almost all over other countries, because they are normally analogous sensors. They are normally coming with big equipment, with analogous digital converters and big transportation systems. By using the sensors from smartphones and using very, very simple open source electronics, that is actually what you see up here. This is made in our lab, and we produce them and manufacture them and sell them primarily because we want the data. And you see a stick here that's approximately the size of a pen with electronics and everything in it. The small black dot there is actually the mobile phone. That is all a mobile phone is. We walk around with a big mobile phone, but it is actually a chip that is 2 by 2 millimeter. You find in here GPS numbers, you find pressure gauges, you find humidity sensors, you find a whole range of sensors that we can address directly using open source electronics and using a sensor that has been made for the consumer market, which means that they cost $2, $3, $4 for the real sensor. And that allows us to assemble the entire unit for a few $100s. The power management, this is a normal
AAA battery that you know from many household appliances. The sensor runs for 2 years. So we can actually assemble it, install it, let it run for 2 years. We can just detach it and put in a new battery, and we are up running again. A completely different way of monitoring compared to monitoring equipment you would buy from our conventional suppliers that we also use. But this has an advantage. They're cheap. If you lose them, so what? And they are small, they're rapid to use. This is a piece of development that we all have to think of, that we can actually now combine or remote sensing or large scale with a lot more accurate information at shorter scale. And I'm also coming more or less to my end because I like to tap onto the smartphone. We make some applications for smartphones, and 2 years ago it was a lot more difficult than today. Today our IT technology allows us to make one system that we use as a web application as well as a smartphone application. We port it for Android, for iOS, for all kind of operational systems in one go. And it allows us to directly communicate with people. And this is where we should be. Because depending on a simple system to monitor and a fixed system of stations that monitor every day when things is not interesting is actually not always good, I know. Just may you speak a little bit slower? Yes, because okay. the translation. Thank Sorry. you. So what we shall do is we shall make sure that we have many people, many individuals that can contribute to measurement and monitoring when things are extreme. And this can be done, for instance, with smartphones. What you see in this picture is a flooding application that we make for people in St. Lucia, where we have a flood forecast system. And they report a flood when they have water on the road. Normally you don't have water on the road, so you would never put in a monitoring system that show that to you. But by asking the individual to contribute with data when an extreme event or any event of interest is there, is where we will go in near future. So we shall change our perception from being a few hundred fixed stations to being hundreds of millions of individuals who all contribute by showing what we are doing outside, what happens outside. And the systems are there to use. We use the GPS in a smartphone. You don't have to know where you are. You just press a button. This is a flooding, this is a drought, this is a crop damage. You can easily get information of forecasts, of event situation back to the people that are there. The technologies are there. Why are we still using paper forms when we're looking at most insurances? These are the systems that I believe will change our insurances in the years to come. This is my end. I think I have also taken a little bit more time. Thank you for allowing me to do that. I'll just take note of these 2 web addresses down here. These are actually public available web addresses where you can log in and you can see whether in, first of all, the water data where we provide the TRMM globally, and secondly, for the countries where we have developed insurance products have been put under the so-called daily event tab in our global CAT-I section. So have a look there at the data if you're interested, and thank you very much for listening. Thank you very much indeed. Muchas gracias por tu presentación, de nuevo. Me ha parecido extremadamente interesante, pero me surge una cuestión. I have a question regarding your presentation. Vemos estos modelos que están muy avanzados. ¿Tiene conocimiento de alguna experiencia en el ámbito internacional en que sus modelos hayan servido de base para la industria aseguradora agrícola para desarrollar algún tipo de producto? Eso sería mi primera cuestión. Okay. Thank you very much for the question. We have made this system, and it is, for instance, used in Philippines. So we have a number of organizations making use of this in Philippines. Okay. Currently, we are developing the agricultural application for an insurer in Philippines. We have also used it as a portfolio protection, so it is inherently helping agriculturists. We have individual farming policies
that has been built up in Jamaica using this kind of system. Ok, perfecto. ¿Y este sistema que ha desarrollado en Jamaica, sería posible o cómo vería usted la posibilidad de integrar estos modelos hidrológicos que se están usando según la presentación junto con modelos de desarrollo de plantas que dieran quizá un valor añadido extra para el seguro agrario? I didn't get it all, sorry. What is your perception about the potential of integrating this kind of hydrological systems with plant models? Oh, I think it's very good. I think it is obvious, and I think it's one of the few ways you can aggregate over a certain size. As I mentioned, I always see problem with very detailed stations, and I believe they are often very biased. With a system like this, we aggregate at a sizable area, and we can identify the extremes. That is, to me, what insurance is about, identifying easily the extremes and apply them. Now, putting these extremes into hydrological or plant-based models is straightforward. I have shown some data where we did it in Thailand. You can ask, do you need to run a full integrated model, or is a simplified plant model, simplified in the sense that we look at it as individual locations rather than at a catchment scale, or how you want to do it. In either way, it's there. It's possible. And the last question, being a reinsurer, I think is quite important. What will be the cost of such a product? Le pregunto cuál será el coste aproximado de un producto semejante. Yeah. Actually, that is where we invested some of our own intellect in this system. The data are for free. Anybody can download them. The problem is just they're not very easily accessible, because you have to download the whole Earth, and you have to assemble one file per 3-hour time step. And the data amount is so big that your normal computer will not easily handle it. So one of the developments we have done has been to develop a completely new data server and database. And that is what allows us to use these data efficiently and rapidly. And we are doing that as a global service. So we can offer that on a point basis, we can offer that as a service, whatever want to do. So you can say the real cost is of course very big, because somebody put up a satellite, somebody were doing another back end. All these costs have been carried, fortunately, by NASA and JAXA from Japan, so thanks to them. The rest is just small thing on top of it. Okay, thank you very much. Son buenas noticias. Muchas gracias nuevamente. Me gustaría ahora introducirles a nuestro siguiente ponente. Su nombre es James Kinery. Es graduado de la Universidad de Missouri, Columbia, en silvicultura, pesca y vida silvestre. Cuenta con un doctorado en agronomía por la Universidad de Texas. Desde 1980 trabaja como investigador en el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, en donde realiza investigación básica y aplicada relacionado con los modelos de simulación. Asimismo, cuenta con innumerables publicaciones sobre diversos temas de investigación. Please, James. Okay. Can you all hear me okay? I very much I better take that off. I very much thank you for the invitation. I was very excited to come back to Mexico. The people are always wonderful here, and the food is excellent. And it's always an adventure to travel around the countryside, and the diversity of agriculture that you all have is always difficult to deal with, but also exciting to us. So I'm going to talk today about plant growth modeling and some of the models we've developed at Temple, Texas. The three of the models we deal with are EPIC, Almanac, and SWOT. EPIC is already being used here by the insurance industry, and Almanac is the one I work with, and we can transfer crop parameters back and forth among these, and SWOT is a large-scale model that Jeff Arnold developed at Temple.
So this is a daily time step. It has hydrology and soils in it, and then I'm the person that works with the hydraulic engineers and the programmers to do the plant growth part of it. So that's what I'm going to concentrate my talk on today, is how I develop the different verification and validation runs and some of the work we've done in Mexico with some of the people down here. So this is just kind of a general scheme of how all three models work. So the model takes soils data from USDA, and then management, and then the crop parameters I developed, and then large weather data, long-term weather data, and then predicts plant growth and yield, hydrology, soil erosion, nutrient cycling, and then importantly, it'll predict drought and frost injury and nutrient deficiency and things like that. So it's valuable for risk assessment and yield stability assessment. A little long, okay. So that kind of, here again, I said before, it's a single, this is my model, Almanac. EPIC also is a single field model. These are commonly available soil inputs, commonly available weather inputs, and then this is important for risk assessment. We have weather generators in there that can generate long term, so if you may have 20 or 30 or 50 years of measured data, you can input that into our weather generator and look at like 200, 2,000 years and then do long-term assessments of risk or soil erosion or something similar like that. It's a canopy level model, the leaf area with a canopy, light interception, biomass production, and stress. Stress is being, as I said before, water balance, nutrient cycling, and temperature responses, both high temperature stress and cold temperature stress. And one of the things I've worked hard on Almanac is do competition. So you can do weed infestation impacts on crop yield, or you could do intercropping, such as trees with coffee growing under them. Go. There we go. This is an example of where we worked in South Texas in the rice country on some different varieties of rice. Now, a lot of these things I'm going to present today are actual publications, so you can go into my website and look at them and get more details on what we actually did. So that's a field study we did on 4 varieties of rice, so we could simulate rice. Then all those red squares are where we did a validation for maize across the north on 10-year county averages to show we could simulate maize accurately across a wide range of latitudes in the U.S. And then we did the same in Texas with yield trial data all the way from the high plains up by the very far north there down to the Rio Grande Valley in Weslaco, and that's another publication. And then we want to do a high yielding field site, so we did in the very far north under irrigation. It's one of the highest yielding sites in the U.S. For maize. We took a lot of measurements up there over the course of 2 years and then simulated. There's some of the sites we simulated up there to show that we could actually simulate yield potential of temperate maize. And there's some of the measurements we took and some of the people that worked for us there on that study. And as you can see, that 1 year the yield was very high. The harvest index, which is the amount of grain yield divided by the total plant yield, was about 52%. And we did a reasonable job of simulating that location. Then we wanted to do the other extremes, so we found a site. We had a lot of data on an extremely dry year in Texas, and every one of those sites had a very low yield of maize and sorghum. So we went in and simulated that. We actually pulled soil samples at these sites to show that we could not only do the high yield from the high plains, but we could simulate drought for maize and sorghum. And here we are, 2 of my people pulling some soil samples like that to accurately simulate that. And we did a very good job on the sorghum, with 2 varieties of sorghum, very good job on the maize with extremely low yielding South Texas stuff. And we're starting to work with oil seeds. I did some work in Canada in the past on that, but canola, camelina, and mustard, mainly for biofuel, but it's also usable for edible oils. And we did a large number of sites you can see there. And this is kind of illustrates one of the capacities we have within my model is being able to simulate a large number of sites with something called GeoAlmanac, which one of my postdocs developed. So I think there's something like 60,000 runs there
each county had multiple soils and several years of data kind of showing we could do large area yield estimates. Now, projects in Mexico, Alma Baez, Aguascalientes, I was visiting with her last night. We have done some work, she worked with me 10 years ago for a year on developing parameters for maize and dry bean at all those sites, and that manuscript is in review right now. Then I actually went down to Chiapas with Alma Baez and trying to get some work going with coffee down there, and I still have that on my agenda. I want to do that eventually, is be able to simulate coffee. I actually visited some with her about that yesterday, and tropical maize down in that region in Chiapas, which is very fascinating to me and something I want to take a lot more, do a lot more research on, because I have some questions about simulating that. In fact, we discussed some of that this morning, last night here. That's Jeff Arnold. He developed the SWOT model. This is a meeting in effect that Mario Toscarini developed, and that were some of the people there. I think that was at Morelia, wasn't it? I think so. I had a postdoc work for me for a year and a half at Canada. We could simulate boreal forest, and then we have applied it to tropical forest, so we can actually simulate long-term perennial trees and the understory. And then I worked on a project with the Navy funding, U.S. Navy funding on Maui, looking at, for biofuel candidate species of sugarcane, energy sorghum, Napier grass. So we have plots and research people taking measurements on Maui to be able to estimate the biofuel production capacity there. And here we are, some of my people actually taking measurements on sugarcane and other things on Maui and at Temple as part of that project. And finally, just for the future reference, we also can simulate range grasses and hay grasses. I've done a lot of work on native grasses and improved grasses, both in Texas on these sites here, and I've got several publications on that, so show that we can do risk assessment and drought assessment on range grasses and hay meadows, and actually have done some work, a lot of work out west and some recent publications in more arid zones, being able to predict that. And one of the main grasses that they use for forage down in northern Mexico is called buffalo grass, and we did a study on that and published that last year, so we can simulate a lot of the grasses in Mexico too, at least those, and I think that's it. Did I stay within my 10 minutes? Yes, thank you very much. Thank you very much for your very nice presentation. I better get my thing back on. Okay, so I'll wait for you. Okay, I'm there. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Un poco en línea con lo que veíamos en la presentación del anterior expositor, veo que son dos tipos de modelizaciones distintos, uno enfocado a la hidrología, este es más enfocado al desarrollo del crecimiento vegetal. Mi pregunta es bastante pragmática nuevamente. ¿Cómo podemos acercar el mundo científico al mundo de la industria aseguradora y reaseguradora? ¿Qué percepción tiene? Porque muchas veces parece que son como entes un tanto aislados, que no hay esa traslación, no son vasos tan comunicantes como deberían. ¿Cuál es su percepción respecto a esto? Well, the next speaker and Mario are going to can handle all those questions, because we're already working with the insurance industry. There are limitations in our simulation model that are being addressed, that I think we can work hand in hand to address in the future through research through universities in Mexico, or just directly with us and some of these researchers here. But it's very, very exciting to me, and I think that the next 5 years you're going to see very exciting improvements in some of the simulations down through here, through the cooperation we're doing. Fantástico. Otra pregunta que me viene a la cabeza sería, hoy por hoy estamos viendo que hay mucho interés también en el desarrollo y en la utilización de la tecnología satelital en el seguro agrario, porque tiene una gran capacidad de aportar información. ¿Cómo aprecia usted la posibilidad de conectar estos modelos con la información que podemos obtener de la tecnología satelital? Yes, this is a very good question. And
The models are simulating an ideal cornfield, for example. Now, you can make a lower planting density and so a lower leaf area cover and reduce the yield that way. But as you all know, you could have a insect damage or a disease damage or some unexpected thing come in and cause the yield to be lower than what the model says. And they're experiencing that here already. Well, having that satellite technology, you could come in and say, okay, the insect or the disease has taken 30% of the leaf area out, or perhaps that farmer had a poor plant stand when he planted it. And you can reduce that at that point in the model and then run the model out the rest of the season and say, okay, based on that, if we don't have another catastrophic damage, here's what you expect on yield. So I think it's very exciting. In fact, that's what we're doing on Maui. We've got a UAV. We're working on some of the stuff on irrigation scheduling and things with satellites. Great, thank you very much. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente orador, que es Manuel Sarmiento. Él estudió la licenciatura de Matemáticas Aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es socio fundador de Financial Science, despacho dedicado a apoyar instituciones financieras en la formalización de sus métodos de negocio mediante el uso de técnicas cuantitativas, tales como desarrollo de modelos de crédito, de riesgos financieros, reservas de seguros. Actualmente, Manuel lleva la administración de riesgos en una institución bancaria especializada en el sector agrícola. Manuel tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero, habiendo sido director de la institución GNP, director general de fondos Valmex y presidente del Consejo del Crédito Afianzador. Él nos va a hacer una presentación que me parece que conecta muy bien con lo que hemos estado discutiendo esta mañana en un par de ponencias anteriores. Estábamos hablando de qué había pasado con el evento en Sinaloa en 2011 y que luego las tasas tuvieron que subir. Manuel nos va a presentar cómo se ha desarrollado un modelo de PML para el agro en México, que era algo que todo el sector yo creo que estaba esperando con mucho interés, y te dejo la palabra. Gracias. Bueno, un poco para empezar, me gustaría decir que la motivación de este trabajo es la percepción inicial de las aseguradoras de que el capital asignado al ramo de riesgo agrícola no necesariamente estaba en consonancia con el nivel de riesgo asumido, en el sentido de que ese nivel de riesgo tiene cierta variabilidad que probablemente pudiera estar sobreestimada por el tamaño de capital asignado directamente como capital de garantía o bien como reserva catastrófica. Entonces, por esa razón se decidió como AMIS, como la agrupación que integra las aseguradoras, financiar este proyecto para entender un poco mejor cuáles son los riesgos que lleva implícitos el seguro agrícola. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de pérdida máxima probable que nos permitiera medir el requerimiento bruto de solvencia, ¿no? Como ya dije, el requerimiento bruto de solvencia en México se cubre tanto con capital como con reserva catastrófica. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es decir, bueno, en primer lugar, la mayor parte del seguro en México es un seguro de rendimiento. Esto es, la aseguradora paga cuando el rendimiento queda por abajo de cierto nivel, ¿no? Entonces, y eso lleva cierta complejidad. ¿Por qué? Porque perdón, es que no sé si leer allí o allí porque ninguno de los dos veo con claridad. Bien, ¿por qué? En primer lugar, porque tenemos distintas clases de cultivos, ¿no? Vamos, muchas clases de cultivos, cada uno con su propio comportamiento. En segundo lugar, tenemos variaciones de clima, no solamente por zona geográfica, sino por época del año. En tercer lugar, tenemos una dispersión geográfica, como ya dije. Y por otro lado, cuando ocurren siniestros en algún lado, no ocurren en general de manera aislada, sino que hay cierta correlación con otros lugares. Entonces teníamos que poner atención a cada una de estas cosas. El primer concepto es la simulación de clima. Como Olé nos platicó, hoy por hoy existen herramientas que nos permiten entender el clima de manera prácticamente en tiempo real y de manera muy, muy granular. Pero desgraciadamente 14 años es relativamente poca información. Si lo pensamos en términos de probabilidad, es decir, un evento que ocurra una vez cada 14 años tiene una probabilidad de ocurrencia más o menos del 7%. Y nos interesa medir eventos con una probabilidad mucho menor, ¿no? De tal manera que podamos realmente medir los eventos catastróficos.
Entonces tendríamos que tener series de datos de quizá 200 años, una cosa por el estilo. En realidad lo que tenemos son series de datos de alrededor de 50 años, que nos permite simular el clima con base en esta información histórica, tanto de forma puntual como de forma correlacionada. En segundo lugar, no basta con simular el clima porque no estamos asegurando, como en el caso de los seguros de índice, no estamos asegurando caída de lluvia, estamos asegurando rendimiento de cosecha. Entonces tenemos que hacer un proceso de simulación de la cosecha. Para eso lo que hicimos fue recurrir a EPIC, y entonces utilizamos EPIC como un modelo de crecimiento vegetal. Sin embargo, desgraciadamente EPIC es un modelo determinista. Esto es, si yo le pongo un numerito de lluvia, de radiación solar, de temperatura, me genera un solo número de crecimiento, de un día al siguiente o de una hora al siguiente, dependiendo de la granularidad de los datos. Sin embargo, sabemos que esos no son los únicos factores que alteran el rendimiento de cosecha, ¿no? A mí me gusta, en inglés, por ejemplo, la palabra modelo es la misma palabra que se utiliza para maqueta, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una maqueta de la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Es una cosa mucho más simplificada. Igual que las maquetas, bueno, pues no tiene puertas, no se le enciende la estufa, no nada. Son cosas mucho, mucho más simples, ¿no? Pero al final del día, bueno, pues es lo que teníamos, hicimos una simulación con EPIC, y esta simulación básicamente la recalibramos con información para República Mexicana. Finalmente lo que hicimos fue correlacionar dentro de zonas claramente delimitadas, sea por las cordilleras, sea por costas, etcétera, y luego correlacionar entre zonas, de tal manera que tenemos dos elementos de correlación. Eso decía, lo contrastamos contra el rendimiento realmente observado. Hoy por hoy hay información de dos fuentes. Una es información de Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, que nos da información a nivel, en el mejor de los casos, a nivel de municipio, en el mejor de los casos, o incluso en algunos casos a nivel de estado, cuando se trata de estados pequeños. Sin embargo, bueno, pues queríamos información mucho más granular. Entonces, lo que hicimos ahí fue tomar información de las pólizas emitidas por las aseguradoras. Bueno, me brinco esta. Básicamente, tomamos información de las pólizas emitidas por las aseguradoras para tener una muestra de rendimiento. Pero las aseguradoras solo anotan en sus sistemas el rendimiento obtenido cuando pagan el siniestro. Cuando no lo pagan, no anotan nada, ¿no? Lo cual es una tristeza porque se pierde información muy valiosa. Entonces, con ese, digamos, si lo pensamos como una distribución de probabilidad, tenemos solamente observación del rendimiento cuando es un rendimiento malo. No tenemos observación del rendimiento cuando es un rendimiento que supera el rendimiento asegurado, ¿no? Entonces, con esas dos cosas complementamos y parametrizamos EPIC para República Mexicana, y hicimos un proceso de correlación climática entre zonas. Decía Ole que en términos de clima, realmente no tenemos estaciones climáticas donde nos gustaría tenerlas. Entonces, si vemos Sonora, por ejemplo, pues estas son estaciones climáticas, tenemos algunas, pero hay muchas zonas, muchos campos de cultivo donde realmente no tenemos medición climática, ¿no? Lo mismo ocurre con información de calidad de suelo. Tenemos mucha más información de calidad de suelo, pero hay algunos lugares donde tenemos información mucho más escasa, ¿no? Entonces, con parámetros de calidad de suelo, con parámetros de información climática y con parámetros de periodo de cosecha, hicimos toda esta simulación. Aquí lo que se muestra es la proporción de la siembra por estado que se siembra en el otoño-invierno y en el primavera-verano, ¿no? Bien, entonces, esto decía, esto es como zonificamos el país, en la parte noroeste, la parte norte, la parte noreste, etcétera. Entonces, tenemos un factor de correlación dentro de cada zona y un factor de correlación intrazonas. En primera instancia a nivel de clima y en una segunda instancia a nivel ya de rendimiento vegetal. Esto es, tomamos la simulación de clima, calculamos el crecimiento vegetal, lo ajustamos digamos, como promedio estatal o como promedio municipal al obtenido de las series de Zagarpa, y con eso es con lo que calculamos la correlación con el resto de los estados, ¿no?
¿Por qué es importante la correlación? Si vemos esta gráfica de la izquierda, esto es un portafolio de maíz, si no me equivoco, donde el peor escenario posible, si toma en cuenta una correlación relativamente baja, el peor escenario posible para este portafolio es una pérdida de 63 millones de pesos. En el momento en que yo subo la correlación, el peor escenario posible se va prácticamente al doble. O sea, todo este pedazo de la gráfica se vuelve en la nueva escala simplemente este pedacito, pero puedo tener escenarios, los escenarios catastróficos tienden a ocurrir de manera simultánea, ¿no? De alguna forma, digamos, cuando hay un evento climático en una zona que genera un evento catastrófico, probablemente genere eventos también severos en zonas cercanas, ¿no? Entonces, es importante tener una buena medida de correlación. De otra manera, estaríamos subestimando el peor escenario posible y, por lo tanto, estaríamos subestimando el uso de capital. Nosotros queremos que la aseguradora nos cobre realmente el valor esperado, ¿no? Pero la aseguradora nos tiene que cobrar también todo el capital que tiene que poner para cuando lleguen las vacas flacas, para cuando llegue el momento de un evento catastrófico. Entonces, si tenemos una mala estimación del capital en riesgo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que decía Pedro Aguilar hace un rato. Lo que va a ocurrir es que la aseguradora va a hacer un mal pricing, ¿no? Al hacer un mal pricing, lo que va, digamos, no va a obtener la ganancia en el largo plazo que quería obtener inicialmente y va a tener que compensarse después con sobreajustes de precio. Y eso no queremos que ocurra. Por esa razón, queremos tener una buena medición del capital en riesgo. La otra cosa que se comentaba hace rato es que, digamos, sobre todo pequeños productores tienen la percepción de que cuando tienen un siniestro el seguro no les paga, ¿no? Realmente ocurre eso, ¿no? Si vemos de este lado rendimiento asegurado, cuando el rendimiento asegurado es pequeño es porque el paquete tecnológico es pobre. Cuando el rendimiento asegurado es mayor es porque el paquete tecnológico es más completo. Pero si vemos del rendimiento asegurado qué porcentaje del rendimiento se logró, cuando el rendimiento asegurado es pequeño, solamente el 1% de las ocasiones se logró un rendimiento menor al 21%. En cambio, cuando el rendimiento asegurado es grande, el 8% de las ocasiones hay una reclamación de ese tamaño. ¿Qué quiere decir? Que los grandes productores al final del día tienen mejor capacidad de negociación con las aseguradoras que los pequeños productores. Entonces, como aseguradores tendemos un poquito a hacer lo posible por no pagar cuando se trata de siniestros pequeños o productores pequeños que sabemos que no nos van a dar lata. Bien, me voy a brincar esto porque me están marcando que ya se me acabó el tiempo. Las ecuaciones las puse nada más para presumir. Y me voy a ir hasta acá. Me voy a ir hasta acá. Ya en el resultado de los modelos, básicamente los puntos azules son la siniestralidad ocurrida en cada uno de los años. Los puntos verdes es lo que nosotros hubiéramos dicho que era un fair pricing para el seguro. Entonces, si vemos en este periodo, la siniestralidad ocurrida fue menor al fair pricing, ¿no? Y esto es lo que nosotros hubiéramos puesto como escenario catastrófico. En el 2011, que fue catastrófico para México, nosotros estimamos esto como escenario, como peor escenario posible, y la catástrofe fue perfectamente cubierta por los escenarios de estimación, ¿no? De tal manera que estamos teniendo modelos que cubren en todos los casos observados hasta el momento suficientemente digamos, las variaciones potenciales en siniestralidad. Esto lo hicimos con las aseguradoras privadas en México y posteriormente, esto es para otra aseguradora, posteriormente lo contrastamos con la aseguradora pública, con Agrocemex, y los datos cayeron también dentro de lo estimado por el modelo, en el rango de confianza estimado por el modelo. Ahora, esto lo hicimos exclusivamente para 8 cultivos. ¿Por qué lo hicimos para 8 cultivos? Porque es para los únicos para los que tenemos información suficiente. Información suficiente en términos de diversidad geográfica, información suficiente en términos de calidad del suelo, información suficiente en términos del rendimiento observado de cosecha. Para el resto de los cultivos nos fuimos a un esquema tradicional, donde básicamente lo que estamos, en vez de ajustar
El rendimiento observado estamos ajustando directamente la siniestralidad como si se tratara de cualquier otro ramo de daños, ¿no? Allí claramente el ajuste no es tan bueno, perdón, pero también se observa el mismo efecto de que en pólizas pequeñas la mayor parte de los casos se presenta como un no siniestro. Aquí está al revés, digamos, ¿no? O sea, lo que es un rendimiento bajo se presenta como un siniestro alto en relación a la suma asegurada. Entonces, pólizas pequeñas tienden a tener una mayor concentración de eventos de no siniestro, quizá por una menor capacidad de negociación. And that's why, Ole, I asked you if the gamma distribution fitted very well or not, because what I had at the end was conditional gammas. Okay, I think, creo que le tradujeron al español. Bien, pues básicamente esto sería todo. Básicamente esto sería todo. Entonces, simplemente como conclusiones, decir, en primer lugar, la metodología que estamos utilizando produce distribuciones que son consistentes con la realidad tal como la hemos observado. En segundo lugar, la metodología genera escenarios de siniestralidad que no se han observado históricamente, pero que podrían observarse, con probabilidades, digamos, menores al 1%. Estamos trabajando con probabilidades en principio del 0.5%, que es una vez cada 200 años en principio. El modelo toma en cuenta tanto la correlación entre riesgos individuales como la correlación entre regiones contiguas. Finalmente, el modelo toma en cuenta la suma asegurada del portafolio, por esto que les platico de que dependiendo de la suma asegurada, el siniestro se paga o no. Y por otro lado, toma en cuenta concentraciones de portafolio por póliza, por región, por cultivo y por especie. Y bueno, básicamente esto es lo que yo les quería platicar. Fenomenal. Muchas gracias por tu presentación. Me gustaría aprovechar para hacerte un par de cuestiones también. Una, ¿qué ventaja crees que tienen los modelos deterministas frente a los modelos estadísticos? Y unido a eso, ¿crees que un modelo determinista sería capaz de comprender un siniestro, un evento que no hubiera sucedido o no? ¿Cuál es tu punto de vista? Había un señor que se llama Niels Bohr, un físico danés, que obtuvo un premio Nobel por ahí de 1920, si no me equivoco, que decía que la incertidumbre es una medida de nuestra propia ignorancia. Entonces, en la medida en que conocemos mejor los procesos, somos menos ignorantes de los procesos y por lo tanto le atribuimos a la aleatoriedad una proporción menor del fenómeno. Entonces, entre más podamos ajustar con un modelo determinista, menos incertidumbre tenemos y al final del día, si lo vemos desde el punto de vista económico, menos capital le tenemos que asignar al riesgo. Yo te diría, ojalá todo lo pudiéramos hacer de forma determinista. Desgraciadamente no conocemos la naturaleza todavía de forma completa. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista pareciera que sí, ¿no? Muchas gracias. Por otro lado, hemos visto el PML de Agro, que que era algo que todos en México esperábamos, yo creo, aseguradores y reaseguradores. ¿Para cuándo un PML de ganado? ¿Hay algún proyecto en marcha? Bueno, lo mismo que hicimos para los cultivos que no modelamos con EPIC, que es modelar siniestralidad. Exactamente lo mismo hicimos para pecuario. Entonces, es un modelo, vamos a decir, conceptualmente pobre, pero que cubre con una distribución de probabilidad la información observada en los años recientes. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía en términos de modelado, sobre todo de transmisión de enfermedades en zonas contiguas, de tal forma que nos permita entender mejor los eventos extremos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pues me gustaría aprovechar también este momento para abrir un turno general de preguntas y si alguien quisiera aportarnos sus dudas y que podamos responderles. Aquí hay una, Guillermo. Ahí no te veo. Rolando. Fenomenal, sí, por favor. Rolando Hernández de Archery. Yo tenía una consulta para Manuel. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Pero quedé esperando el PML, la presentación de cómo se ha modelado, muy bueno, pero no escuché al final, quizás me lo perdí, un valor final de PML, ya sea en plata o en loss ratio
o en loss cost más bien, para la República Mexicana o para Estado, al final como que nos quedamos sin la conclusión. ¿Nos podría dar algún comentario al respecto? Por supuesto. Mira, un poco de lo que se trata justamente es de no tener un valor de PML en términos de loss ratio. ¿Por qué? Porque el PML depende de muchas cosas. Depende de la diversificación del portafolio, depende de la concentración geográfica, depende de la concentración de tamaños de riesgo, de la concentración de cultivo. Entonces, lo que produjimos es un algoritmo para calcular la pérdida máxima probable en función de la composición del portafolio en ese ciclo de cosecha en particular. De tal manera que si el siguiente ciclo de cosecha tú tienes una concentración diferente, tu PML seguramente va a ser distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos encantaría incorporar en la regulación. La capacidad de disminuir el requerimiento de capital, de disminuir la PML a través de una mejor diversificación de portafolio asegurado. Por eso no hay un número. Perdón, Rolando, que no. Espera, ahora. En teoría, en loss ratio tienes razón, pero en loss cost sí pudiste haber llegado a un PML. Sí, pero es condicionada al portafolio. O sea, en la gráfica que mostré de uso de capital, ese uso de capital es condicional al portafolio. Entonces, si lo ves como ratio, digamos, de PML a lost cost, para cada una de las aseguradoras el ratio es distinto, porque la diversificación de cada aseguradora es diferente, ¿no? Si quieres los datos de cada una de las aseguradoras, sin nombre, por supuesto, te los puedo proporcionar de tal manera que se vea la diferencia entre un portafolio diversificado y un portafolio más concentrado. Entiendo, voy a hacer un comentario, enlazando con la pregunta de Rolando. Entiendo que este estudio PML va a ser público, se va a dar a todas las compañías para que ellas puedan adaptar su portafolio, sus condiciones y obtener la información que... No solo es público, sino que se programó esto en sistemas que son hoy propiedad de la Asociación de Aseguradores, de AMIS, y en sistemas que son de código abierto, ¿no? De tal manera que cualquiera puede ir y tomar los sistemas, entender cómo están programados, replicar el código, mejorarlo, y si lo mejoran, ojalá nos lo digan, ¿no? Muchas gracias. Para el señor Manuel Sarmiento, la pregunta es que si considera que las aseguradoras en México juegan con ventaja. Mira, si no jugaran con ventaja no tendrían utilidades. Pero es una ventaja justa, yo creo. Al final del día de lo que se trata es de absorber el riesgo de los asegurados, y a cambio de esa absorción de riesgo tener una utilidad que se espera que sea relativamente constante. Entonces, ¿el seguro termina siendo costoso en el largo plazo? Indudablemente sí. Pero lo que pasa es que ningún asegurado individual tiene la capacidad de aguantar una mala racha. Entonces, lo que estás pagando es el precio de no vivir esa mala racha. Desde ese punto de vista, yo pensaría que en general es es fair play, es una ventaja justa. Perfecto. ¿Más preguntas por ahí? Sí, quisiera nada más completar con un punto de vista la pregunta que hubo por aquí, porque a lo mejor es un poco la curiosidad de conocer qué es un PML en términos, pues a veces absolutos, a veces relativos, como dice Manuel Sarmiento. O sea, esos valores dependen mucho de dónde está la exposición de la compañía, depende de la distribución de riesgos, etcétera. Pero lo que sí se ha visto, en términos actuariales así más pragmáticos, es que un PML de un riesgo catastrófico como terremoto es un valor que se mueve entre el 1 y el 8%. Entre el 0 y el 8%. Es decir, va a depender efectivamente de dónde están los riesgos de la aseguradora, qué tan cerca están de los puntos sísmicos. Pero esa dependencia se está moviendo entre valores de 0 y el 8% del valor de los bienes que están asegurados, es decir, de las sumas aseguradas, retenidas en todo caso. En el caso de seguro agrícola, lo que ha demostrado la experiencia es que los valores perdidos, considerando las catástrofes y esos que ha habido, se ha movido entre el 0 y el 20% de los valores asegurados. Así es que no se esperaría que un PML o una pérdida máxima probable
se saliera o se alejara tanto de esos valores que son posibles. Es decir, estaríamos esperando que un PML o una pérdida máxima probable de un seguro agrícola estuviera también dentro de esos valores, entre 0 y el 20%. Y si uno habla en términos de prima, nada más para dar una idea, un PML de un seguro de terremoto resultó ser hasta 72 veces la prima que se cobra durante un año para una compañía de seguros. De ese tamaño es la relación que hay entre el PML y las primas. En el seguro agrícola esta relación debe ser muchísimo más grande todavía, ¿no? Es nada más un comentario acerca de los PMLs. De acuerdo, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, parece que no hay más preguntas. Ah, sí, una más, perdón. Ignacio. Cuando hablas que el productor de bajos rendimientos tiene desventaja con respecto al de altos rendimientos en la negociación con la aseguradora. ¿Puedes acercar el micrófono un poco más? Cuando mencionas que el productor de bajos rendimientos está en inferioridad de condiciones de negociación con la aseguradora con respecto al de altos rendimientos, me gustaría preguntarte si han evaluado que la variabilidad de un bajo rendimiento es mucho más baja que la variabilidad de un alto rendimiento. No, la conclusión es al revés. El productor de bajos rendimientos en general está en peores condiciones que el de altos rendimientos. Por eso digo, creo que no está en peores condiciones, sino que su variabilidad es mucho menor. 100 milímetros menos en un cultivo de maíz de 1000 kilos tiene mucho menos impacto que 100 milímetros menos en un cultivo de maíz de 8000 kilos. Por ejemplo, es una de las respuestas posibles. Es como para verlo también por el otro lado, me parece, ¿no? Es una de las respuestas posibles. Realmente tratamos nosotros no de encontrar, digamos, una explicación, sino tratar de encontrar un modelo que ajustara de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pero parte sí he observado digamos, pequeños productores, por la razón que sea, o cuando cuando el siniestro no es suficientemente grande, les cuesta más dinero y más tiempo el ir y hacer la reclamación que de plano el dejarla perder. Para un gran productor ese no es el caso, ¿no? Entonces sí también hay un tema allí de incentivo a reclamar o no. Ok, gracias. Quizá si tuviéramos seguros, por ejemplo, de pago automático por zona, donde si en una zona el rendimiento fue menos de X, automáticamente pago, probablemente eso emparejara un poco las distribuciones, ¿no? ¿Más preguntas? Okay. Bueno, parece que no hay más preguntas. A mí me gustaría concluir con un par de ideas que yo creo que después de las charlas que hemos tenido y las discusiones me gustaría que quedaran como un mensaje positivo. Por un lado, el paradigma que decía al principio en la introducción, que la agricultura es un sector de futuro, y yo creo que el seguro agrario cada vez más puede ir enfocado también en esa línea, que ya se está incorporando, y que hay buenos mimbres para que la conexión y el trabajo que realizan los investigadores pueda ser realmente utilizado día a día en nuestro sector. Agradeceros las presentaciones que han sido muy interesantes. Muchas gracias. Gracias.